En el segundo teórico del curso trabajamos con proposiciones o enunciados y nos quedó la última parte de la presentación para desarrollar. Simplemente a modo de repaso muy general, la presentación completa está en el EVA. Hablamos de lógica de enunciados, repasamos qué es un enunciado, una proposición, los operadores lógicos para conectar distintas proposiciones. Llegamos a mencionar las tablas de verdad como método para determinar la verdad o falsedad de un conjunto de proposiciones conectadas. Repasamos luego principios lógicos fundamentales, lo más básico, tanto de la lógica formal como de la inferencia deductiva y de la inferencia inductiva, los axiomas de probabilidad. Y luego pasamos a considerar tipos de proposiciones. Vimos que existen o podemos clasificar a las proposiciones en 4 tipos: juicios de valor, analíticas, empíricas y metafísicas. Describimos cada una de ellas, por qué se diferencian o qué tienen en común dentro de cada conjunto. Luego especificamos tipos de proposiciones empíricas, descriptivas, clasificatorias, correlacionales, explicativas, predictivas, y pasamos luego a los criterios de justificación de las proposiciones, volviendo a los 4 tipos presentados anteriormente. Vimos cómo una proposición de un tipo puede justificarse como verdadera o falsa, o como buena o mala en el caso de los juicios de valor. Si bien lo hicimos para los 4 tipos, apenas mencionamos los criterios de justificación de proposiciones empíricas, que va a ser justamente el tema del resto del curso. Si recuerdan, por ejemplo, en el caso de los juicios de valor, típicamente se justifican por la apelación a la bondad de otros juicios de valor de orden superior, como cuando digo, el mecanismo del referéndum es bueno, y alguien me pregunta, ¿por qué consideras que es bueno? Y puedo decir, por ejemplo, porque es un mecanismo que fomenta la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Con lo cual estoy asumiendo que la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones es algo bueno. Y si alguien me pregunta, ¿y por qué consideras que la participación de los ciudadanos es buena? Seguramente diga porque es un fundamento de la democracia, con lo cual estoy considerando que la democracia es buena. Y así. En el caso de las proposiciones analíticas, vimos la forma en que se justifican, que es bien distinta, y así para las proposiciones empíricas y las metafísicas. Nos quedó el último punto, combinación de proposiciones, y implícitamente esta justificación de combinación de proposiciones de distinto tipo, y eso es lo que vamos a presentar en este video. Combinación de proposiciones, entonces. Les sugería al final del teórico anterior considerar las afirmaciones, enunciados o proposiciones como si fueran cartas de una baraja. Cada baraja incluye tipos específicos de cartas, y cada juego tiene sus reglas para asignar puntaje a las cartas y formar arreglos de cartas, como cuando jugamos a la conga o al truco. Tenemos un tipo específico de cartas, las cartas españolas, y tenemos determinadas reglas para hacer juego, digamos. Ese hacer juego es el tipo de justificación que tenemos dentro de los juicios de valor, dentro de las proposiciones empíricas, etc. En el caso de los enunciados es posible además combinar cartas de distinta baraja, siguiendo con la metáfora, pero con precaución. Ahí en la imagen aparecen 2 cartas de la baraja española y una de la baraja de póker, por ejemplo. En el juego de cartas no es posible. En este caso sí. La mayor parte de las trampas argumentales se realizan desconociendo las reglas para hacer juego con cartas de distinta baraja. Entonces, es posible hacerlo, es muchas veces indispensable hacerlo,
le da sentido a la actividad científica, especialmente a la actividad científica aplicada, pero hay que hacerlo con precaución. Hay casos en que lo hacemos naturalmente, por ejemplo, cuando combinamos enunciados analíticos con empíricos. Pongo ahí en el ejemplo, el enunciado empírico, aquí hay un gato, presupone un conjunto de enunciados analíticos que definen gato. Cuando yo digo aquí hay un gato y señalo un gato, para seguir con un ejemplo que puse en clase, estoy asumiendo un conjunto de enunciados analíticos que dicen que un gato es un animal cuadrúpedo, con tales características, sin dar por buenas esas proposiciones analíticas, no puedo afirmar frente a otra persona aquí hay un gato. También se pueden combinar proposiciones empíricas con juicios de valor, y aquí es donde tenemos que tener especial cuidado. Yo preparé hace unos días una serie de vídeos, pero uno de ellos en particular para otra asignatura que algunos de los estudiantes de epistemología de este año también la están cursando, o sea que ya la pueden acceder en la otra materia, que voy a reproducir ahora, porque el argumento es exactamente el mismo. Van a haber referencias al otro curso que no aplican a este, pero en lo sustantivo está ahí planteado el argumento. ¿Cuál es el problema que debemos enfrentar particularmente con las proposiciones empíricas en el campo de la ciencia, muy específicamente, para combinarlas con juicios de valor, y cuándo es posible, en qué condiciones es posible hacerlo de manera válida? Las razones por las cuales, que se menciona al inicio de este video que voy a insertar ahora, esto sucede con la ciencia como no sucede con otras muchas formas de conocimiento, lo está mencionado allí, pero lo vamos a analizar con mucho más detalle al inicio de la segunda unidad. De todas maneras, es bueno presentar el problema y presentar la solución. La ciencia tiene como forma de conocimiento, como una de las tantas formas de conocimiento que nos damos los seres humanos, algunas particularidades, y seguramente la más importante de todas ellas es la separación radical del campo del ser respecto al campo del deber ser, y la imposibilidad, fundamentalmente, de derivar lógicamente consecuencias para el deber ser de lo que elaboramos en torno a lo que es, la separación radical entre hechos y juicios de valor. Dice Lyotard, nada demuestra que si un enunciado que describe lo que es una realidad es verdadero, el enunciado prescriptivo que tendrá necesariamente por efecto modificarla sea justo. Nada demuestra que si una proposición que describe algo que es verdadera, la proposición que tendrá por efecto modificarla sea justa. Sea una puerta cerrada, dice Lyotard. De la puerta está cerrada, primer enunciado, proposición, a abrir la puerta, segundo enunciado, no hay consecuencias en el sentido de la lógica de predicados. Los dos enunciados se refieren a dos conjuntos de reglas autónomas. Esta es una característica muy particular y con consecuencias muy importantes de esta forma de conocimiento que llamamos ciencia. Si una persona católica, por ejemplo, afirma María está endemoniada, un ejemplo un tanto hollywoodesco, el enunciado hay que practicarle un exorcismo a María, parece que se conecta naturalmente, lógicamente, del primero. Si María está endemoniada, hay que practicarle un exorcismo, bueno, o algún tipo de intervención orientado a que se vaya ese demonio o esos demonios. Eso no sucede en nuestro campo. De la puerta está cerrada a abrir la puerta no parece haber una conexión natural. Esto tiene que ver con lo que Weber, en muchos otros, en la ciencia
como profesión describe como el desencantamiento del mundo, una forma de conocimiento que no incluye entre sus presupuestos básicos, entre su episteme en el sentido que le daba Foucault, entre sus a prioris, la existencia de algo que le dé propósito, sentido al mundo. El mundo simplemente funciona. Recordaba recién, son anécdotas, no sé si fue exactamente así, si es un hecho histórico, pero es muy ilustrativo que cuando Napoleón lee el Tratado sobre la Mecánica Celeste de Laplace, o uno de los padres de la probabilidad, al menos de la probabilidad frecuentista, lo llama a Laplace y le dice, en todo su tratado no aparece Dios. Y Laplace, con una personalidad que se ve que era muy fuerte, le responde nada menos que a Napoleón, no necesité del auxilio de esa hipótesis para desarrollar este argumento. Me parece estupendo. En un mundo mecánico, Laplace vive en el mundo de Newton, en su época, no es necesaria esa hipótesis. No es que haya que descartarla, Newton era una persona religiosa, pero para hilar el argumento no se necesita la hipótesis de Dios o de algo que le imprima propósito, sentido al mundo y en consecuencia a nuestras propias acciones. Bueno, entonces la ciencia no tiene sentido porque no nos puede dar indicaciones acerca de las cuestiones fundamentales, que son qué debemos hacer y cómo debemos vivir. No podemos extraer de la ciencia conclusiones prescriptivas acerca de cómo vivir, nada menos. Lo que sucede es que al no existir un propósito dado como a priori, el propósito tiene que ser explicitado. Entonces, si el propósito es quiero salir de esta habitación y el hecho o el enunciado descriptivo es la puerta está cerrada, la prescripción abrid la puerta, ahí sí parece derivarse lógicamente de la proposición 2, porque existe la proposición 1, quiero salir de esta habitación. Del mismo modo, si el propósito es no quiero que entre frío a la habitación, dada la proposición empírica, la puerta está cerrada, la prescripción es mantener la puerta cerrada. Y también ahí no hay nada de raro. Y si dijera, quiero escuchar lo que dicen en la otra habitación sin que me vean, y el hecho sigue siendo, la puerta está cerrada, la prescripción, entornad la puerta, se deduce naturalmente. Pero es necesario un propósito, es necesario explicitar un propósito que no se obtiene del propio campo del conocimiento, el que llamamos ciencia, que tiene que venir de otro campo, del campo de los juicios de valor, de la moral, no está integrado. Una de las trampas más grandes de la producción sociológica y también en ciencias naturales es dar por supuesto un propósito, no explicitarlo, darlo como universal, como necesario y derivar entonces de hechos prescripciones. Eso los médicos, por ejemplo, son los reyes, digamos, de esta estrategia. Los economistas les siguen muy de cerca y los sociólogos hacemos lo que podemos para arrimarnos también. De modo que sí es posible combinar un enunciado empírico con uno prescriptivo, con un juicio de valor, como vimos recién, tomando como ejemplo lo que planteaba Lyotard. Aquí tienen otro ejemplo. Tengo un fin, un propósito, deseo levantar un objeto pesado haciendo poco esfuerzo. Este es un fin bastante razonable para una persona que está trabajando con objetos pesados, por ejemplo. Proposición empírica. Un sistema de roldanas y poleas móviles, a eso se le llama un polipasto, reduce a la mitad la fuerza que se debe aplicar para vencer una resistencia por cada polea que se utilice. Es un mecanismo súper interesante. En la medida que voy dando vueltas una cuerda sobre una polea, se va reduciendo a la mitad y a la mitad y a la mitad el peso del objeto al cinchar del otro lado de la cuerda. Juicio de valor
es bueno que utilices un polipasto para levantar el objeto. Aquí hace juego, es coherente. Ahora, insisto, necesito explicitar el fin. Si el fin fuera deseo aumentar mi musculatura, deseo realizar actividad física para aumentar mi masa muscular, definitivamente lo último que tendría que recomendar es un polipasto, aunque se utilizan en las salas de musculación, pero de manera muy controlada. La idea es no uses algo para reducir dramáticamente el peso porque no vas a hacer esfuerzo. Entonces, de la proposición empírica vinculada a los sistemas de roldanas y poleas móviles no se deriva lógicamente absolutamente ningún tipo de prescripción hasta tanto no tenga explicitado un fin. Bueno, aquí está planteado lo anterior. La validez de estos arreglos existe si al menos se respetan las siguientes reglas. El primer enunciado ocupa el lugar del fin, algo que queremos obtener. El último, de medio, una prescripción acerca de cómo actuar para obtener ese fin. Mientras que la información empírica intermedia justifica el medio, pero solo en función del fin. La combinación virtuosa de aspiraciones, información empírica vinculada a aquellas aspiraciones y prescripciones para alcanzarlas, constituyó una de las grandes promesas de la civilización. Una sociedad de mujeres y hombres libres que intercambian acerca de sus aspiraciones, de sus fines, de sus propósitos, llegando eventualmente a acuerdos. El primer nivel. Una ciencia que informa acerca de cómo funciona el mundo en lo que se encuentra implicado en tales aspiraciones. El segundo nivel. Y una técnica que aconseja acerca de los mejores medios para alcanzarlas. Esta sería esta combinación virtuosa que les planteé recién. Para finalizar, no solo esta parte, sino todo el contenido de la segunda clase, una cita de Feynman, de Richard Feynman, con la que cierra una conferencia de cierre de curso justamente del Caltech, del Instituto Tecnológico de California, creo que en 1974, una conferencia de estudiantes estupenda. Les dice Feynman, el primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y eres la persona más fácil de engañar. Todos nosotros, cada uno de nosotros somos los más fáciles de engañar a nosotros mismos. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Una vez que no te has engañado a ti mismo, es fácil no engañar a otros científicos. Solo tienes que ser honesto de una manera convencional después de eso. La lógica, en general, particularmente estos aspectos que analizamos muy brevemente, nos ayuda, antes que nada, a no engañarnos a nosotros mismos, a no ser contradictorios en nuestros argumentos, a no hacernos trampa, muchas veces sin darnos cuenta. Luego que conseguimos eso, podemos ser honestos con los demás, como dice Feynman, de una manera convencional.